titulares internacionales que compartimos en la primera hora de nuestro programa, está este de CNN que nos dice que Japón pronto comenzará a liberar agua radiactiva tratada en el océano tras la aprobación del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas para un plan controvertido, sí, que llega 12 años después de la fusión nuclear de Fukushima. El plan para liberar las aguas residuales lleva años gestándose y el ministro de Medio Ambiente declaró en 2019 que no había otras opciones a medida que se agota el espacio para contener el material contaminado. Rafael Grossi es el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Llegó a Japón este martes, visitó Fukushima para presentar además la revisión de seguridad del organismo al primer ministro de ese país. Pero la aprobación de la ONU no ha servido para tranquilizar a residentes de países vecinos, a los pescadores también, pescadores locales que sienten el impacto de la catástrofe aquella del año 2011 aún hoy. Y queremos revisar esta información desde dos dimensiones. Tengo un invitado en el estudio, tengo otro en línea. En el estudio me acompaña José Ramón Delgado, es oceanógrafo, primer director de áreas marino-costeras e insulares en el extinto Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, miembro fundador y director de la ONG Fundación Caribe Sur. José Ramón, bienvenido siempre. ¿Cómo está? Gracias, buenos días a la audiencia. Una primera aproximación a este tema. ¿Qué le genera leer, escuchar todo esto? Wow, mira, la oceanografía es una ciencia que estudia el océano a través de gráficos, de mapas. Pero siempre ese estudio pues no es, tiene que ser complementado con otras áreas, ¿no? En el caso en el escenario no es una predicción. Okay. Entonces no podemos así predecir algo que sea completamente cierto. En el caso de la contaminación radiactiva en el océano, desde el año 46 han estado haciendo pruebas nucleares en el Pacífico. Cada explosión nuclear libera una contaminación en la atmósfera que al final va a caer en el océano. Y en el océano, bueno, hay una serie de efectos. Como decimos en Caribe Sur, en el mar, todos vivimos aguas abajo de alguien más y todos bajo un mismo cielo. Lo que tú hagas arriba invariablemente va a caer abajo. Claro. Entonces, en Fukushima no se previó pues la naturaleza. Los muros tenían, creo que eran 5 metros y el tsunami, la ola fuera de 14 metros. Entonces, de alguna manera, la ingeniería, pues no es que falló, sino que nunca se imaginó que podía suceder esto. Y esto es algo muy, ¿cómo diría yo? Que se espera en términos de la relación del ser humano con la naturaleza. Estamos viendo que están sucediendo cosas para las cuales no tenemos capacidad de respuesta, ¿no? Y la energía nuclear siempre ha sido un peligro. Claro. Es una cosa muy preocupante, ¿no? Se puede hablar de riesgo controlado, pero el riesgo está. El riesgo está porque fíjate que ellos nunca previeron un terremoto y un tsunami. Fue un terremoto de 9 en la escala Richter. Sí. ¿No? Entonces fue muy grave. Y ahí los efectos de la radiación, de los isótopos, bueno, cesio, estroncio y yodo radioactivo, que son los principales que se liberan, los efectos perduran de 50 a 60 años. O sea que si hay algún efecto sobre los ecosistemas o sobre la salud, lo vamos a ver más adelante. Y quizás, según los expertos, el efecto más dañino para los seres humanos, en este caso, es el efecto mental, en la salud mental. Yo tengo un gran amigo que vivía en Japón, vivía en Tokio, cuando ocurrió eso, y él me contaba que ellos iban al supermercado con un contador Geiger, para revisar la radioactividad en los alimentos, en el agua. Y estaban con una niña que tenía 5 o 6 años en esa época y estaban muy preocupados porque, bueno, mira, era toda una cuestión difusa. Entonces, defínalo como paranoia o no, pero es comprensible. Exactamente. Entonces, la mayor preocupación desde el punto de vista nuestro, de la organización que estamos trabajando, es que el océano está siendo tratado como, ¿sabes?, el vertedero. Sí, claro. ¿Y hasta cuándo? Islas de plástico que flotan en hasta 5 lugares. Todo lo que tú haces en tierra, o sea, el mar comienza en la alcantarilla que está en la acera. Claro. Ahí comienza el mar. Todo lo que tú botes ahí va a dar invariablemente al mar y estamos
antes te mencioné lo de las explosiones, de las pruebas nucleares. Sí. También los países europeos y Norteamérica han estado vertiendo barriles de desechos nucleares en el fondo del mar. Y ese tipo de datos es muy difícil tenerlo porque son confidenciales de los gobiernos. Entonces no sabemos. José Ramón, permítame incorporar en esta conversación a Leancy Clemente. Él es ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, es presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. A ver, uno no puede ver al gobierno de Japón como un gobierno irresponsable. Uno no debería ver a la Organización de las Naciones Unidas como un organismo irresponsable. Tienen el organismo internacional, además de energía atómica, adscrito a ellos, que uno lo tiene como un organismo que vela porque todo esto funcione. Ahora, es lógica y comprensible de nuevo la preocupación, como dice esta nota de CNN, de los pescadores locales, de los países vecinos, etcétera. Por eso también nos interesa mucho escuchar cómo recibe esta información Leancy Clemente. Muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Ramón, gracias por la invitación. Un saludo al doctor Delgado. Sí, Leancy, a ver cómo recibe esto, ¿no? Japón, repito, pronto comenzará a liberar agua radiactiva tratada en el océano. ¿Cómo lo ves? Pero muy bien, antes de entrar en el tema nuclear, quiero decir que yo soy un advocado por la limpieza del medio ambiente. Soy oficial de la Marina venezolana, de la Armada, por lo tanto del océano y todo lo que tengan sus relaciones. Yo soy uno de los grandes abogados de que se cuide y se mantenga. Quiero hacer esa connotación antes de empezar mi intervención. El organismo, el OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, apéndice nuclear de las Naciones Unidas, es un organismo al cual yo representé Venezuela durante 3 años, lo conozco muy bien por dentro, y es un organismo extremadamente serio. Es un organismo que todos sus especialistas son escuchas de los 180 países, especialistas de los 180 países que pertenecen a él. Se recaba información diaria en diferentes áreas, entre ellos la protección ambiental y la protección radiológica, que proviene de todos esos países mediante unos mecanismos de intercambio de información que se llama el INIS, International Nuclear Information System, en el cual y quiero hacer otra acotación, que Chernobyl, que es el único accidente nuclear conocido y que produjo muerte, fue precisamente eso, el haber ignorado las recomendaciones de seguridad que permanentemente hace el OIEA para lo que es la operación de reactores nucleares. La arrogancia de los soviéticos hizo que pusieran, aparte de su general, al frente de esa central nuclear, que no sabía nada, eso creo que nos recuerda algo por aquí, ¿no? Y ese señor dio una orden de hacer un mantenimiento, que no se debía hacer a las 7 de la noche cuando todas las centrales nucleares, todas las centrales producen electricidad. Lo que se refiere al tema de Fukushima, ahí estoy totalmente de acuerdo con Delgado, el doctor Delgado, perdón. Realmente no se podía prever que iba a haber un tsunami con olas no de 14 metros, de 40 metros, que destruyó prácticamente todas las instalaciones que apoyan a un reactor nuclear. Dentro del reactor nuclear, al no haber agua de enfriamiento, hubo el problema que hubo con ese material que está ahí, nuclear, que prácticamente se derritió y va a permanecer ahí para siempre. Y en ese para siempre, la intervención además la hago y es para los dos. ¿Hay antecedentes de algo similar? Es decir, y teniendo, si hay o no antecedentes, podemos predecir los efectos, porque uno imagina que toma esta decisión Japón junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica al considerar que aunque tengan radiactividad será en unos niveles seguros y que al verter esa agua en el océano, pues bueno, se convertirá aún más seguro porque bueno, el agua se mezcla, se disipa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además dicen que no había otras opciones, dicen que no se podía hacer otra cosa sino verterlas al océano. Pero ¿es posible predecir el efecto? Se lo pregunto a ambos. Leancy.
efectivamente, esa agua, hay que poner bien claro, esa agua, porque la radiactividad está en el ambiente, nosotros respiramos radiactividad. Cuando tú estás volando en un avión y estás sometido a mayor cantidad de radiactividad, las paredes de nuestras casas tienen radiactividad, pero son niveles naturales y niveles normales. Cuando te haces un estudio radiológico, está sometido a radiactividad. Cierto. Entonces la palabra radiactividad se da miedo, ¿no? Que a veces se utiliza con términos en forma muy peyorativa, y por supuesto, pero un exceso de radiactividad es tan malo como un exceso por ejemplo, de un calmante, ¿no? De una pastilla para dormir. Entonces todo tiene que estar en términos razonables, en términos naturales. El caso de esa agua sí ha sido muy tratada. Yo la he venido haciendo. De hecho, yo fui el único especialista nuclear que en su momento dije que no iba a haber una muerte por causa del accidente dentro de los reactores. Fíjate, ya pasaron 11 años, 12 años, y no había una muerte, pero en esa época se hablaba de muerte y de destrucción, y entonces los alemanes y todo el mundo se puso de moda que no iban a utilizar más la energía nuclear, y el tiempo creo que nos da la razón. Esa agua ha sido sometida a filtraciones, destilación, intercambio iónico, precipitación, que es un proceso de agregar un reactivo químico, etcétera, ha sido tratada y está en niveles normales de reactividad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es la técnica que se va a utilizar ahí. ¿Cómo va a ser? Para diluir el agua de manera tal que se pueda, que no tenga ese efecto negativo, ¿no? O sea, y el OIEA va a estar siguiéndole a eso. Sí, en términos de dilución, pues el océano es el medio ideal, ¿no? Él se encargará de diluir, claro, ¿no? Sin embargo, como te dije al principio, o sea, escenario no es predicción. Es muy difícil sin hacer el seguimiento necesario, el seguimiento correspondiente, saber cómo se va a comportar el océano recibiendo esta carga. Y no solamente eso, sino que todo lo que mencioné anteriormente, de lo de las pruebas nucleares en el Pacífico, el vertido de desechos, de tambores, que algunos, bueno, por efecto de la corrosión están abriéndose y se deterioran en el fondo del mar, y algunas han sido encontrados por pescadores inclusive. Claro, y puede ser, además, no sé, quiero incorporar este elemento, puede ser seguro a lo mejor para el ser humano, pero lo será para la fauna de ese lugar donde se va a verter esa agua. Justamente. Porque al final terminas consumiendo ese pescado, ¿no? Justamente, por ejemplo, lo que está pasando acá en Venezuela con los derrames de petróleo. No tenemos condiciones de saber qué está sucediendo realmente, porque el petróleo, una vez que sale y flota, llega un momento en que se hunde y va al fondo, y eso está afectando los ecosistemas. Eso es lo que el escenario, pero sin embargo no tenemos capacidad de hacerle un seguimiento científico. Tú sabes cómo está el estado de nuestras ciencias marinas en Venezuela, con la destrucción del Instituto Oceanográfico y bueno, el estado en general de nuestras instituciones científicas. Eso es muy difícil de predecir, pero sin embargo es un problema, porque lo que te mencioné al principio, el mar está siendo tomado como un vertedero, y no es posible, y en algún momento nos va a pasar la factura. Claro. Entonces yo creo que hay que insistir en que la gente tenga una conciencia, y que las autoridades pues comiencen a tomar en cuenta la importancia de hacer investigación científica y hacerle seguimiento a este tipo de cosas. Una última pregunta, Leancy Clemente es ingeniero nuclear del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Leancy, ¿le preocupa este vertido de esta agua allí en el mar, en Japón? Definitivamente, todo ese tipo de acciones a mí me preocupan. Nosotros los especialistas nucleares, mientras más conocemos la energía nuclear, más la respetamos. Claro. Pero yo tengo mucha confianza en que, mira, sencillito, Japón es el único país que sabe lo que es una bomba nuclear, ¿correcto? El 40% de la comida marina, más que todo, de Japón, se conserva a través de conservación por radiactividad de bajo nivel. Los japoneses han dado a demostrar que son personas responsables, y es por eso que de menos de 30, 40 años pusieron ese país otra vez adelante, después que no había piedra sobre piedra,
y la comida marina, la comida que viene del océano, es una de sus mayores fuentes de alimentación y de economía. O sea, que yo tengo mucha confianza en ello. Eso se va a hacer en forma de eso. Dios quiera, qué lástima que no hay otra manera de hacerlo. Sí, exactamente. Leancy, gracias por su tiempo hoy. Saludos a ti, al doctor Delgado y a toda tu audiencia. Muy amable, muy amable. Leancy Clementes, ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela. Y ya hablando de Venezuela, José Ramón, y ya para terminar, tenemos demasiados frentes abiertos, ¿no? O sea, tenemos la situación del lago de Maracaibo con los derrames, pero también con una capa verde, que tenemos de la UNOMIA hacia el oriente del país. En fin, tenemos como muchos frentes abiertos. Muchos frentes. Creo que ahí tienes material para hacer un programa especial completo sobre el mar en Venezuela. Y qué interesante como lo ves, que la costa comienza en la alcantarilla que tengo frente a mi casa, ¿no? Sí, así es. Todo lo que tú ves por el caño va a dar al mar, ¿no? Yo me he especializado en manejo costero. Y Caracas la veo como una ciudad costera, aunque tengamos la vista tapada por una montaña, el Cerro del Ávila. Caracas está conectada al mar, ¿no? Afectivamente, socialmente, económicamente. Por el mar, bueno, llegaron los primeros europeos. Por el mar se comunicaban con las islas. Los indios a buscar carne de tortuga y botuto. Del mar se sacaron las ostras, que fue la primera riqueza que hubo en Venezuela. Y ese ejemplo de las ostras es algo que no debemos olvidar, porque así como se acabaron las ostras, también se puede acabar cualquier recurso marino. Es casi inevitable llegar al aeropuerto de Maiquetía cuando el avión ya viene aproximando, que viene muy, muy cerca y muy, muy bajo, y mientras más bajo más, que le llame a uno la atención cómo está la costa. Bien porque de repente es la desembocadura de un pequeño río y va a dar al mar. Bien porque a veces las corrientes se pueden ver, efectivamente uno puede ver las corrientes, o por alguna otra razón que uno ve como rayas, como vetas que uno no termina sabiendo qué es. Pero llama la atención siempre que se aproxima a una Maiquetía ver la costa y encontrar colores y rastros y cosas raras, ¿no? Es que el océano, el mar, hace bien al alma. Sí, es fascinante. Necesitamos estar cerca, siempre tener una vista. Yo creo que el que está en la orilla del mar, pues se siente diferente. José Ramón, gracias por acompañarnos acá en el estudio. Gracias a ti. Muy gentil. José Ramón Delgado es oceanógrafo, primer director de áreas marino-costeras e insulares del extinto Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, miembro fundador y director de la ONG Fundación Caribe Sur. Son las 8:48, hacemos un recorrido por la historia y por la música.